Dios se les bendiga, mis hermanos, mis amigos, Dios se les guarde. Bendecimos el nombre del Señor. Les damos gracias a Dios cada día por esta gran bendición. Vamos a hablar de sus santas y benditas palabras. Y primero voy a leer en el libro de los Romanos, capítulo 10, del versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién has creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y voy a leer aquí el versículo 47 del Evangelio según San Juan, capítulo 8, 47. Dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero por esto no has oído vosotros, porque no sois de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos. Del que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no la oye, el que no quiere escuchar palabra de Dios, lamentablemente, pues no es de Dios. Todo el mundo quizá piensa, bueno, que todos somos hijos de Dios. No. El Señor dice: a todo aquello a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto, las personas no se arrepienten y se convierten a Jesucristo y creen en Jesucristo, confiesa con su boca para salvación, para arrepentimiento, y cree en su corazón para salvación, pues mientras tanto no hace eso, es simplemente criatura de Dios. Ahora bien, cuando decide arrepentirse y convertirse a Jesucristo, apartarse de su pecado, confesar a Jesucristo como su único suficiente Salvador y lo cree en su corazón, pasa a ser hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es del Señor y lo creyere en tu corazón, será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. El que tiene fe, el que cree en Dios, busca las cosas de Dios. Dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Cuando usted se detiene a escuchar el mensaje de salvación, usted tiene fe en el Señor, usted cree en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para salvarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque no hay diferencia entre judío, entre griego. No, para la salvación, no que vamos a salvar. El Señor nos dijo, no que yo voy a salvar a los judíos, que voy a salvar a los griegos, nada más al pueblo de Israel. No, es a todo aquel que cree, al que cree en su nombre. Bendito sea Dios. Le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el mandato de la predicación del Evangelio de Jesucristo es ir por todo el mundo. Le dijo a los discípulos, y eso también nos dice a nosotros, y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todo el mundo, no importa quién sea, no importa de la nacionalidad
que sea, no importa del estatus social que sea rico, sea pobre, sea esclavo, sea feo, sea bonito, sea blanco, sea negro, no importa quién sea. El Señor dijo ir por todo el mundo, a toda criatura. Pero ¿qué dice el Señor? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y dice también el Señor, más el que no creyere será condenado por cuanto no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Y hay muchas personas que no creen. Le predicamos, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Vienen con muchas excusas, no que yo soy de tal religión, que la religión mía es tal, no que yo soy de tal iglesia, de tal esto, no, y rechazan a Jesucristo, el dador de la vida, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, bendito sea Dios, y muchos no aceptan que se le explique, que se le predique, que se le hable. De una vez ponen un escudo, ponen un stop para no escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y dice aquí, bendito sea Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le acepte, que le alabe, que le bendiga, que se aparte de su pecado, que se aparte del mal. Bendito sea Dios, ese es el que va a ser salvo, dice. Bendito sea Dios. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? Si usted no ha escuchado la palabra del Señor, si a usted no se le ha presentado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted no le puede invocar. Bendito sea Dios, pero ya yo creo que todo el mundo ha escuchado el mensaje de salvación, de arrepentimiento, para que se arrepienta y se convierta a Jesucristo. Pero dice aquí la explicación, ¿y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso les predicamos a las personas para que entiendan y para que comprendan. Bendito sea Dios, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, los misioneros que andan por todos los lugares, los predicadores que estamos predicando por todos los medios y por todos los lugares, bendito sea Dios. Dice más, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. ¿Quién ha creído? Aquellos que hemos escuchado la palabra del Señor y hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único suficiente Salvador, y seguimos también nosotros anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación hasta que Cristo venga. Así que si te quieres salvar y si quieres pasar a ser hijo de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Muchas personas dicen, no, porque todos somos hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Criatura de Dios, cuando se arrepiente y se convierte a Jesucristo, ahí es que pasa a ser hijo de Dios. Así que en esta hora, hermanos y amigos, Dios te les bendiga, Dios te les guarde y hasta la próxima.